El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. La Torah no dice en ningún lugar abiertamente que es una mitzvah, un mandamiento directamente de la Torah, tener fe o creer en Dios. Al revés, lo que hace la Torah es que dice, tienes que hacer ciertas prácticas. Y esas prácticas crean la fe. Entonces estamos hablando de exactamente cuando uno empieza a hablar en qué creen los judíos. Si alguien le pregunta a uno, ok, Santiago, tú eres judío. ¿Y en qué creen los judíos? Entonces, si yo te empiezo a preguntar en qué creen los judíos, algunas personas empiezan a responder diciendo en lo que no creen los judíos. Entonces empiezan a decir, no, nosotros no creemos en esto, no creemos en lo otro, no creemos en Jesús, no creemos en Alá, no somos creyentes en el Corán, no somos creyentes en el Nuevo Testamento, no tenemos esto, no tenemos. Entonces, ¿qué exactamente creemos? ¿En qué se basa la fe del judaísmo? Y la razón que esto es importante, primero hay que saber exactamente lo que el judaísmo, la materia del judaísmo, pero además de eso, lo interesante es que como el judaísmo no se concentró en la fe, en decir, esto es lo que tienes que creer para ser judío, ¿ya? Entonces, muchos siglos pasaron antes de que los rabinos empezaron a identificar cuál exactamente son el fundamento básico del judaísmo. Entonces hoy lo que voy a hacer es que voy a continuar en una serie sobre los 13 principios de la fe de acuerdo con Maimónides. ¿Okay? De acuerdo con Maimónides. Pero hay otros rabinos que hacen otras listas de qué exactamente, identificando qué exactamente es la práctica o la fe, bueno, específicamente la fe del judaísmo. ¿Qué identifica la fe del judaísmo como judaísmo específico? ¿Ya? Entonces lo que yo quiero hacer es hacer un ejercicio rápido, ¿ya? Y pasar un momento y pedirle a ustedes que den algunas ideas. Si alguien les pide que identifiquen cuál es la fe del judaísmo, que identifiquen algunas de los principios que ustedes podrían pensar que específicamente le pertenece al judaísmo. No miren la lista y no me repiten esta lista. Que venga de ustedes. ¿Quieren? Ok. Yeah. Ella hace tiempo que quiere decir algo. Bueno, para identificarse uno como judío, la Torah, creer en la Torah, practicar la Torah, creer en Moisés, creer en los profetas, creer que Dios es el único, tiene cuerpo, es eterno en la resurrección. Ok, espera un momento. Entonces, cuando tú dices que creer en la Torah, ¿qué quiere decir eso? Creer en la Torah quiere decir para mí creer cuando Moisés fue al monte Sinaí y Dios le dio la Torah y bajó y no la enseñó y entonces, practicarla. Ok, entonces me estás diciendo, vamos a identificarlo un momento, me estás diciendo a mí que la fe que estás identificando es que cuando Moisés nos contó que él subió al monte Sinaí, que de verdad ocurrió. Correcto. Que no nos mintió. ¿Ya? Ok, otra. ¿Querías? Ella lo dijo. Y 5 de los principios de los 13 ella lo numeró. Pero yo me baso en el primero y el único, que Dios es el único y que más nadie hay que buscar. Ajá. Rabino, yo creo que el judaísmo se basa en que dependiendo de tus acciones serán tus consecuencias. Que dependiendo cómo tú conduces tu vida, cómo tú llevas tu vida, la Torah es un libro de reglas, de leyes. Si tú vives tu vida bajo esos caminos y bajo esas leyes, ¿tú me estás entendiendo? Sí, absolutamente. Exactamente, esa. Behayim Shema, la porción del Shema que dice, el segundo párrafo de Shema,
que dice que es uno de los fundamentos del judaísmo. El primer párrafo del Shema, ustedes saben que el Shema es la oración central del judaísmo, donde decimos, oye Israel, que Dios es único. Y entonces el primer párrafo dice, Ve'ahavta et Hashem Elokeja, y amarás a Dios tu Dios. Y el segundo párrafo dice, Ve'hayam Shamoa, y si entras a la tierra de Israel y te portas de acuerdo con las leyes de la Torá, uno recibe recompensa. Y entonces dice, y si no se porta de acuerdo con la ley de la Torá, también recibe la recompensa, pero no es necesariamente buena, ¿no? Entonces, eso es uno de los fundamentos del judaísmo, que las acciones de los individuos tienen consecuencias, absolutamente. ¿Ya? Que el Mesías que nosotros los judíos esperamos es un hombre y que viene de la línea de David. Bien. No es el mismo Mesías que mucha gente menciona. ¿Por qué opinas que si yo estuviera haciendo una lista de los fundamentos de la fe judía, por qué yo escogería poner la creencia en Mashiach? ¿Por qué eso sería algo importante de identificar? ¿Me entiendes la pregunta? Pues sí, hay muchas, sí, pero hay mucho en el judaísmo que nosotros decimos que va a ocurrir. Nosotros sabemos a través de la profecía que va a haber mucho que viene. ¿Por qué específicamente poner que viene Mashiach? Porque ese es cuando viene la paz y cuando viene la diferencia, cuando llega otra etapa, como por ejemplo el gran Shabbat o something like that. Yeah, eso es lo que vamos a ver. Se van a unir todas las religiones, todos se van a unir cuando el Mesías venga. Ok, pero la pregunta que estoy, yo entiendo eso y es una profecía muy bonita, pero la pregunta que tengo es, si yo estuviera identificando en qué creen los judíos, ¿por qué eso que me estás describiendo tiene tanta importancia? Porque ahí va a venir, primero va a venir el Gog Magog y después va a venir el Mashiach. Okay. A hacer, ¿cómo se dice? Ceder, no sé cómo se dice. Orden, poner orden al mundo. Ya no va a haber tanta maldad, no va a haber toda la... Esto es importante. ¿Entiendes? Toda la maldad, todo lo que existe hoy en día, todo lo que estamos viendo, todo esto. Ya estamos en principio. Yo creo que el Mesías ya se encuentra acá. Ya se encuentra, pero y todo lo que vemos, los terremotos y todas esas cosas que se ve, es el principio del Gog Magog. Yo así lo creo. Y no es que nosotros estamos yearning him, no es porque es bien importante que el judío lo está, yo no sé cómo se dice yearning, Deseándolo. Añorándolo. Nosotros sabemos que no ha llegado y que estamos añorando. Eso es parte Añorando. de nosotros, de desire the Mashiach. Rabino, ¿Por qué? ¿Pero por qué? Rabino, Esto es muy importante, para entenderlo, porque yo pienso que el Mesías tiene que venir a ponerle un paro a la epidemia, a rescatarlo. Porque si él no viene y nos rescata, es como cuando estaban en Egipto y eran los esclavos. Dios mandó a Moisés para que nos rescataran. Porque si no, nos íbamos a perder con los demás. Déjame comentar sobre eso, porque hay que entender, cuando nosotros hablamos de Mashiach, mucha gente, cuando hablan del Mesías, tiene que darte cuenta que los judíos y los cristianos usamos las mismas palabras para describir diferentes cosas completamente diferentes. ¿Ya? Entonces, hay que aclarar exactamente de qué estamos hablando. Cuando los judíos hablamos de Mashiach, y alguien, yo no estoy seguro quién lo mencionó, pero que el Mashiach es un hombre de carne y hueso. ¿Ya? Sí, el Mashiach es un hombre de carne y hueso. Es un ser humano. Entonces, la idea de que el Mashiach sea un ser humano quiere decir que hay diferentes formas desde el punto de vista del judaísmo de describir cómo llega el momento cuando viene el Mashiach. Y lo que estaba hablando, una de las formas de llegar al momento del Mashiach es que los seres humanos nos pierdamos tanto, Haz Shalom, Dios no lo guarde, no lo permita, que nosotros nos pierdamos tanto del camino espiritual, de que pierdamos nuestra orden y que se vuelva el mundo un lugar horrible y que no queda ningún otro remedio menos
revelar a un hombre que viene y empieza a organizar al mundo y a dirigirlo más cerca a Dios. Pero hay otra forma también de leer las profecías, y esa es que los seres humanos se reúnen, hacen teshuvá. Ahora, ¿qué es lo que les trae a teshuvá? Puede ser una cosa terrible y también puede ser un movimiento espiritual de progreso espiritual. Pero el ser humano causa la conciencia de que llega el Mashiach. ¿Okay? Esas son dos diferentes formas. Una forma terrible, guerra, todo tipo de problemas, ¿ya? Desespero humano, matazones enormes, plagas terribles, que viene este Mashiach a organizar al mundo y a ayudar a las personas a retornar al camino espiritual. Pero de todas maneras, el Rambam, que nosotros estamos estudiando, los 13 principios, explica que la llegada del Mashiach no es que el Mashiach va a hacer algún tipo de milagro y de pronto te convierte y tú eres creyente. La persona tiene que decidir dentro de su corazón y cambiarse él mismo, ¿ya? Recuerda que el judaísmo es una religión que empodera a la persona a salvarse él mismo. Y lo que pasa es que los cristianos usan tanto el término Mesías, que desde el punto de vista de los cristianos, Él viene a salvarlos a ellos. ¿Ya? Pero el judaísmo no es así. El judaísmo, cada persona tiene una línea directa a Dios. Cada persona tiene una conciencia a donde nosotros llegamos a entender lo que es el mensaje espiritual. Si nosotros cogemos a andar en ese mensaje espiritual, entonces nosotros somos los que entramos en un pacto con Dios y estamos constantemente mejorándonos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el rabino, el maestro, yo no tengo ningún poder que ninguna otra persona tiene, ¿ya? La única diferencia entre yo y otra persona es que yo he estudiado un poco Torah, ¿ya? Pero si yo puedo enseñarles Torah y ustedes pueden llegar a cierto conocimiento, la idea es que yo no tenga que seguir enseñándolo, que ustedes puedan decidir por ustedes mismos y que se desarrollen y estudien y lleguen a sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, la idea del judaísmo es que nosotros no tenemos ningún intermediario, nadie que viene a salvarnos. Nosotros nos salvamos nosotros mismos. ¿Entiendes desde el punto? Entonces, yo sé que tú no dijiste eso, pero me da miedo de que la gente malentienda y piensen que nosotros estamos esperando un Mesías que viene a salvarnos a nosotros desde afuera, sino al revés. El Mesías que nosotros estamos esperando es un Mesías que organiza, atrae, junta al pueblo de Israel, nos retorna a la tierra de Israel, nos retorna al camino de la Torá, hacemos teshuvá, nos arrepentimos de dejar atrás la Torá, nos apegamos a la Torá, y mientras empieza a crecer la conciencia universal de las personas y nosotros, el pueblo judío, empezamos a apegarnos a la Torá, empieza a multiplicar esa energía, y cuando empieza a multiplicar esa energía, entonces el mundo entero se llena de esa sabiduría. ¿Se entiende la idea? Pero lo más importante es que el Mashiach no es alguien que viene a salvarnos. Y eso es una innovación cristiana. El Mesías que viene a salvarnos de nuestros pecados. Nadie salva a nadie de los pecados. Dios y el ser humano, nosotros entramos en una conexión con Dios, nosotros le confesamos a Dios nuestros pecados, nosotros hacemos conciencia y nosotros decidimos que no lo vamos a repetir. Y al decidirlo, eso es teshuvá, al decidir que nosotros no lo vamos a repetir, y cuando llegue la oportunidad de repetir no lo repetimos, entonces nosotros estamos desarrollados. Nadie vino a salvarme a mí del pecado mío. El que vino a salvarme a mí del pecado mío fui yo. Eso es un punto importante sobre Mashiach, ¿eh? Una pregunta. Ya. Cuando dice, ahorita dijo que sí, que el Mesías era un hombre. O sea, yo tengo por entendido, quiero que me aclare este punto, que el Mesías no es un hombre físico, sino esa conciencia universal donde el mundo entero entienda y todo el mundo llegue al paraíso. O sea, entonces como una conciencia universal, pero esa conciencia sí va a tomar un cuerpo. Sí, déjame explicarte. Primeramente,
cuando los cristianos oyen la palabra Mesías, ellos han hecho una cosa muy interesante, y no quiero insultar a nadie, pero hay que decir las cosas como son, ¿no? Pero yo le puse aquí una protección especial al techo de la sinagoga para que los relámpagos, cuando vengan a darme, no me puedan coger. Entonces, yo voy a decir las cosas plenamente. El mezclar a Dios y el Mesías y ponerlos en la misma cabeza, en el mismo lugar, es un concepto absolutamente pagano. Cuando nosotros hablamos de un Mesías, tienes que darte cuenta que todos los reyes de Israel eran Mesías. Todos los reyes de Israel, David era un Mesías. Hasta los reyes malos. Ahab era un Mesías. Quiere decir que era ungido con un aceite de oliva. Un profeta venía y le echaba ese aceite de oliva a la cabeza del rey. Entonces, los reyes tienen que ser carne y hueso, somos seres humanos, ¿ya? Lo otro que sabemos es que ningún rey es puro y perfecto. Parte de la experiencia de los reyes de Israel, de los profetas de Israel, de toda la experiencia de Israel, es que nosotros nunca hemos tapado las imperfecciones de nuestros líderes. Entonces, cada vez que lees la Torá, te encuentras que todos los líderes de Israel pecaron. Y esa es una de las cosas que a mí me da cuando yo empiezo a leer los libros cristianos y leo, wow, este hombre era perfecto. No es muy judío. Eso no es una historia judía. ¿Por qué? Porque eso es una historia romana o pagana. Desde el punto de vista del pueblo judío, todos nuestros líderes fallan en ciertos lugares y tienen éxito en otros. Entonces, el Mashiach es prometido a través de la Torá como un descendiente de la casa de David físico. Viene directamente de la línea de David, y por esa razón es digno de ser el rey de Israel. Ahora, para que llegue este rey y pueda reinar sobre la tierra de Israel, hay que crear la conciencia. Entonces, lo que me estás diciendo es parcialmente absolutamente correcto, ¿sí? Porque entonces, para que llegue este rey a reinar sobre el trono de David, hay que crear la conciencia y el espacio para que ese reinado pueda tomar. Ajá. Pero el Mashiach verdaderamente es un rey físico, pero no es Dios. Pero no es Dios. Es importante saberlo. La idea de poner a Dios y el Mashiach juntos es completamente un concepto pagano. No, en el judaísmo, Mashiach es Mashiach y Dios es Dios. Y Dios nunca se encarna en el cuerpo humano. Nunca tiene una forma física. ¿Ya? Okay. Por eso mismo iba a decir yo, porque él dice, entonces esa energía coge cuerpo. Y no, el hombre es el hombre y la energía está ahí no sé, para que él venga, pero él no es la energía cogiendo un cuerpo, porque todavía eso es como el concepto cristiano, tú sabes, que una cosa que es bien bella coge cuerpo. O sea, no, él nace como nosotros. Es un concepto pagano. Pero lo interesante... Para ser el Mesías tiene que ser una persona muy pura, sí, sin pecado, sin cosas. No, porque David tenía pecado también. Pero David era muy querido por el Elohim, por el No, Dios. pero eso es lo que él dice. Que eso es lo que estamos hablando. Sí. Vamos él era el más querido por Dios. Quiero aclarar una cosa más. Porque Ahora, Moisés era- la pregunta tuya es... A mí me encanta. Por eso que tengo que aclarar una cosa más. ¿Ya? Lo otro que hay que aclarar... Sí, pero no hay otro como Moisés. La otra cosa que quiero aclarar es que el judaísmo recuerda esta regla. Recuerda la regla. Es muy importante. Y es la razón que empecé de esta forma. Si tú dices que crees, si tú dices que tienes una conexión espiritual, el judaísmo siempre dice, ¿a dónde está la prueba física? ¿A dónde está la prueba física? Entonces, tú dices que tú crees en Dios, tú guardas Shabbat, tú guardas Kashrut, tú tienes la circuncisión, etcétera, etcétera. Todas las señales físicas del pacto entre uno y Dios. Entonces, cuando hablamos de esto, tienes que entender que en el judaísmo todo esto es práctico. Dices que viene una conciencia universal del Mashiach
¿quién es el Mashiach? Enséñame. Y te voy a decir por qué me interesa tanto la pregunta. Te voy a decir por qué. Yo me sospecho que cuando los cristianos empezaron a vender el concepto de Jesús como Mashiach, la gente le dijeron, pero un momento, ¿cómo puede ser él el Mashiach si siguen las guerras, siguen las plagas, siguen los problemas que la Torá dice, y ellos aceptan el Antiguo Testamento? Ellos dicen. Entonces, si empiezas a leer el Antiguo Testamento y ves que todas las profecías dicen que va a parar la muerte, que no van a haber plagas, que la gente no se van a morir de hambre, que los problemas que nada más el pueblo judío ha pasado, prueba que esto no ocurrió. Entonces los cristianos, sabiendo que eso era un problema, entonces dijeron, no, lo que vamos a hacer es que el Señor vino a traer lo que él llamó el reinado del cielo, el reino del cielo. Entonces que él vino a comenzar un proceso de reintegración espiritual, ¿ya? Y entonces que cuando ya la gente se convenzcan completamente del mensaje de él, entonces él regresa por segunda vez. Pero la razón que tuvieron que decir que venía por segunda vez es porque no terminó el trabajo en la primera vez. Y cuando uno lee la Torá, el Tanaj dice que el Mashiach va a venir una vez, no dice que va a venir 2 veces. Entonces el Nuevo Testamento tuvo que presentar una segunda llegada del Mashiach, porque no podían comprobar que él había terminado lo que se suponía que él iba a terminar, y como no lo terminó, entonces eso comprueba que no es él. ¿Ya? Entonces eso es uno. Lo otro es que desde el punto de vista, cuando nosotros hablamos de la llegada de Mashiach, la razón que yo estaba haciendo esta pregunta tanto, y nosotros vamos a volver a visitar ahora que vamos a mirar la materia que le estoy dando, pero una de las razones que es tan importante, y lo tocó usted, ¿cuál es el nombre suyo? Raquel. Lo tocó Raquel, y es muy importante entenderlo, y eso es que el judaísmo tiene un mensaje, y es un mensaje de la esperanza, que va a venir un día a donde las cosas no van a seguir de la manera que están hoy en día. Y esto es, o sea, cuando venga el Mashiach, el mundo se va a poner mejor. Y es importante porque está conectado a un punto de vista de la Torá que comienza con la primera palabra de la Torá. La primera palabra de la Torá dice Bereshit. Cuando dice Bereshit, quiere decir en el comienzo, quiere decir cuando algo tiene un comienzo, algo tiene un fin. Cuando Dios empezó el reloj, empezó el tiempo, lo que la Torá nos está diciendo, el mensaje principal de la Torá es que Dios está encaminando el mundo. ¿Se entiende? En otras palabras, el Creador cogió a este mundo, creó todas las cosas, ¿ya? Y fue encaminando la dirección que va a este mundo. Y es importante entenderlo, porque desde el uno de los fundamentos básicos de la Torá es que las cosas no ocurren sin ton ni son, ¿no? Las cosas no ocurren de pronto, que hay una dirección específicamente que Dios está encaminando el mundo. Y si Dios está encaminando el mundo, lo está llevando a un punto a donde hay una integración entre la conciencia espiritual y la conciencia física. Moshe y Jeremías lo describen como la circuncisión del corazón. ¿Qué quiere decir la circuncisión del corazón? Que el mundo físico revela lo que está dentro, destapa lo que está dentro, y entonces hay una integración entre el mundo físico y el mundo espiritual. Si el mundo es solamente espiritual y la conciencia es solamente espiritual, no sirve. No sirve. Y nosotros vamos a discutir eso. ¿Ya? Pero esta idea que Raquel presenta es una parte muy importante del judaísmo. Yo hace un tiempo, cuando yo estaba enseñando en un programa, en un JCC en Tarrytown, una de las personas que venía a mi clase era una mujer era judía, pero muy moderna, muy no religiosa, y yo hablaba sobre algunas clases filosóficas y estuve hablando sobre el Mashiach, y ella viene y me dice, ay, rabino, debería de darte vergüenza hablar de Mashiach.
Les digo, ¿por qué? No, porque nosotros la gente moderna sabemos que el mundo nunca va a ser un paraíso. Nosotros sabemos que nunca van a parar las guerras. Nosotros sabemos que nunca va a haber pobreza. Nosotros sabemos que siempre van a haber enfermedades. Usted es una persona muy pesimista. Yo al revés. Yo le digo, yo no puedo abandonar el mensaje central del judaísmo, que el mundo se va a poner mejor. Pues si no, nosotros no le decimos al mundo que el mundo se va a poner mejor. El mundo no puede progresar. Cuando el judaísmo invita al ser humano a entender que viene el Mashiach, que va a venir un Mashiach, eso quiere decir que la forma que nosotros estamos viviendo, a donde los fuertes abusan a los débiles, a donde hay enfermedades, a donde dedicamos tremenda cantidad de dinero a destruirnos uno a otro con guerras y armamentos, ¿sí? El judaísmo le está diciendo al mundo, esto no tiene que funcionar de esa manera. Entonces es un mensaje central del judaísmo. Y a veces cuando Raquel es la que me inspiró, échenle la culpa a ella, pero una de las cosas que muchas veces pienso, si tuviera que describir, mucha gente cuando describen el cristianismo dicen para la salvación. ¿Sabes lo que yo digo? Lo que da el judaísmo, esperanza. ¿Ya? El canto de Israel, el himno nacional de Israel, Hatikva, la esperanza. ¿Ya? Siempre el judaísmo se concentra en la esperanza. Entonces, muchas veces cuando nosotros le ofrecemos al mundo esta visión, lo que estamos constantemente ofreciéndole al mundo, que el mundo puede estar mejor. Y por eso que le caemos mal a la gente, porque imagínate, los judíos no dejan de constantemente molestar y decir que el mundo se puede mover mejor. Pero ¿sabe qué, Rabino? Yo pienso de que el Mesías va a llegar cuando nosotros nos unamos, los judíos nos unamos. Porque no todos los judíos que son judíos creen afilo en Hashem, cuando nos unamos y veamos que hay uno, Ejad, entonces ahí va a haber el Mesías. Y no eres la única que lo cree, la Torah lo dice. Y yo no La soy Torah lo religiosa, dice. porque yo no soy religiosa. La Torah lo dice. No, pero es una... No, hay una diferencia entre espiritualidad, reconocer la verdad, y práctica. Esas son dos diferentes cosas. Mucha gente practican y no hacen, y no creen nada y no entienden lo que están haciendo. Pero lo que iba a decir es que esto es parte, esto la Torah lo dice. Empieza con una persona. Si yo llego a esa conciencia y entonces empiezo con los demás y empieza a crecer y a crecer y a crecer. Ahora, lo único que quiero decir aquí es, y es media broma, pero un poco serio también, crear paz entre los judíos no es ninguna cosa fácil. Es una cosa, no es una cosa que a veces me parece ironía, pero es así, yo lo creo. Yo creo que todo lo que hoy en día está sucediendo, y todo es por nosotros. Sí. Por nosotros los judíos. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos uniendo. Si nosotros nos unimos y seamos más creyentes, más entonces no sucedería. Bueno, que nos está avisando. Shem nos avisa a nosotros. Nosotros nos vamos a unir antes que venga el Mesías o después que venga el Mesías. Hay dos formas de interpretar. Sería mejor que lo hagamos primero. Si lo hacemos, la pregunta que hace Daniel, si nos vamos a reunir antes de que venga Mashiach o después que venga Mashiach, y hay dos formas de leer los profetas, sería mejor que lo hagamos antes, porque si lo hacemos antes, si hacemos Teshuvah, por lo que los Mekubalim dicen que es Teshuvah be'ahavá, que es Teshuvah por amor, si nosotros hacemos Teshuvah y no por miedo, entonces es una Teshuvah completa y no tiene que ocurrir todas las cosas terribles, y viene el Mashiach y entra ese periodo de tiempo. Pero si no, entonces tiene que ser en una forma más difícil. A ver, Shuvah, yo lo que entiendo, no es de ser religioso. No. Es de cuidar Shabbat, cuidar las reglas de los 10 mandamientos, como dar tzedakot, ayudar a la Zulat, ¿no? Sí, hoy en día el movimiento ortodoxo ha cogido la palabra de Baal Teshuvah y lo ha vuelto, que esa persona se ha vuelto Shomer Shabbat. Pero técnicamente cuando yo hablo de Shuvah, estoy hablando de
crear conexión con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado y el alejamiento, acercamiento solamente al mundo físico, nos aleja del mundo espiritual, nos desconecta de Dios, ¿ya? Entonces, Shuvah quiere decir retornar a entender la conciencia de estar apegado con Dios, ¿ya? Sorry. Por eso si somos practicantes, observamos el Shabbat, seguimos la Torah, keep kosher, ayudamos los unos a los otros. Pasa el tiempo y vemos que el mundo se está destruyendo. No tenemos ese miedo interno porque sabemos que tenemos la conciencia tranquila. Entonces, yo creo que podemos ser esas personas que, a pesar de que vemos que la naturaleza se está destruyendo y que nosotros nos estamos acabando entre los unos a los otros, como siempre hemos seguido las reglas de la Torah y hemos observado el Shabbat y todo lo que dice la Torah, el keep kosher, entonces no tiene uno como ese miedo que puede tener otras personas siendo judías o no judías, ¿correcto? Interesante. Interesante. Pero siendo judíos no somos diferentes que aunque nosotros estemos llevando la Torah, siendo somos Shabbat, siendo kosher, todavía tenemos que sentir ese miedo porque tenemos que sentirlo para todos, porque nosotros nunca nos podemos sentir como uno, sino que todos los judíos somos uno. So, hasta que todos no lo hagamos, tenemos que sentir esa tristeza because it's about us. That's part of us, that's part of us. Cuando nos unamos, You know, es el día es diferente de otro pueblo, pero el pueblo de nosotros es muy diferente, right? Sí, es interesante porque hay cierta bendición que viene de observar la Torah y es tener una conciencia limpia, es verdad. Pero la persona que también estudia y practica Torah también no puede vivir en un gueto encerrado y decir, no, yo estoy correcto y no preocuparse de los demás. Entonces, hay una tensión ahí que los dos están explorando aquí. Sí, entonces, decir, bueno, yo he llegado a cierta conciencia con la Torah, pero el mundo entero necesita también llegar a esa conciencia. Entonces, es un problema bastante complicado, ¿sabes? Yeah. Sí, A veces es mejor estar ignorante. Es más, o sea, es más bonito. Yo lo recomiendo, uno tiene mejor vida. Yeah. Esa es la misión que tienen los rabinos, Sí. de unir, Sí. de unirnos a todos. Right. Perdón. Sí, no, pues sí, o sea, la forma en que lo ve Dina es una forma muy linda porque no quise pensar de una forma egoísta, sino es cierto porque debemos de preocuparnos los unos a los otros y ayudarnos entre nosotros mismos. No, that's why I said we were both right. Ok. Vamos entonces. ¿Alguien más quiere añadir? ¿Quieren añadir algo? Si ya lo dijeron tú, Ya lo dijeron todo. Okay. All right. voy a repetir. Yo voy a concentrarme entonces. La última vez hablamos sobre las diferentes formas que él pone en la lista y yo creo que está interesante la forma que lo hace. Anima Amin constantemente es yo soy creyente, Be'emunah Shlema, con fe completa, y entonces empieza, esa es la forma que el formulario que él usa. Pero cada uno es como un credo. Yo creo con fe completa que Dios es el creador y el dirigente de todo lo que existe. Ya hablamos de ese concepto, de que Dios creó al mundo y no solamente lo creó, pero también lo dirige. Muy importante. Déjame dar un ejemplo rápido sobre esto. El Rambam, Maimónides, el escritor de esta lista, lo pone de esta manera. Hay ciertas personas que creen que Dios creó al mundo, pero no se involucra directamente en los asuntos de los seres humanos. En otras palabras, mucha gente dice, no, yo soy creyente que Dios me creó, pero yo no tengo tanta importancia de que Dios estuviera constantemente planeando mi vida o desarrollando mi vida. Entonces de ahí, por eso el Ramban Nachmanides dice que cuando el primero de los 10 mandamientos, ¿cuál es? Anoji Adonai Elohecha, yo soy el Dios que los saqué de la tierra de Egipto. Y dice Nachmanides, que el Ramban dice que eso es un mandamiento directamente de la Torah, de no solamente creer que Dios creó al mundo, sino que Dios directamente se involucra en ayudarnos, en dirigir la forma que vivimos, ¿ya? En otras palabras, no es suficiente creer que Dios creó,
No es suficiente creer que Dios es el Dios del mundo. Es importante creer que Dios se involucra directamente en mi vida. Igual que Dios sacó al pueblo judío de la tierra de Egipto, a mí me va a sacar de mi problema. Igual que Dios liberó al pueblo judío de una situación que aparentaba que no se podía liberar el pueblo judío porque no teníamos la fuerza para salir, Dios hizo el milagro y nos salvó. También nosotros podemos tener problemas económicos, problemas de salud, etcétera, etcétera. Dios nos puede liberar, ¿ya? Entonces es importante entender que desde el punto de vista de la fe judía, no es solamente suficiente creer que Dios creó el mundo, sino que Dios está directamente involucrado en los asuntos de cada persona. De ahí entra también un concepto que es hashgacha pratit, que quiere decir que no es solamente que Dios se interesa en los asuntos del pueblo judío o del pueblo dominicano o del pueblo griego o hasta también de los cubanos, pero que se involucra en cada cubano. ¿Me entiendes? Se involucra en cada dominicano, se involucra en cada uno de nosotros y está supervisando directamente cuál es el desarrollo de esa persona. Es muy importante, muy importante. Parte de la fe del judaísmo es que cada persona tiene un propósito en la vida. Cada persona entró a este mundo para hacer un propósito, por lo menos uno, pero mucho más también. Que Dios tiene un plan en la vida de cada persona y entonces va desarrollando cómo va. Entonces, si decimos que Dios creó el mundo, ¿cuál mundo estamos hablando? Estamos hablando del mundo este que vivimos, pero también yo soy un mundo. Dios me creó a mí y Dios está dirigiendo todo lo que yo estoy, todo lo que está ocurriendo en mi vida. A veces son cosas difíciles, a veces son plagas que le dan a uno, ¿no? Pero si uno entiende que Dios está dirigiendo todo, sabemos que siempre va a haber algo que va a crear un alivio, ¿ya? Que esto, tal vez Dios está usando esto para encaminarnos en cierta dirección. Entonces es muy importante entender esta parte de la cosa. Próximo. Yo creo con fe completa que el Creador es uno y que no hay unidad comparable a la suya, que solo Él es nuestro Dios, que Él lo fue, lo es y lo será. Sabemos que a Dios no le aplica el tiempo. Es Hayah, Hoveh Veyihyeh, fue, es y será. Y una nota cabalística aquí. El nombre de Dios, que la gente mal traducen como Jehová o Yahvé, es Yud He Vav He, que es una combinación de Hayah, Hoveh, Yihyeh. Era, fue, es y será. Yo quería decir algo, que yo soy nuevo, se puede decir, pero usted dijo ahorita que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, que nos está dirigiendo. No sería mejor decir que nos está observando y analizando, porque si Dios nos estuviera dirigiendo a cada uno de nosotros, nos andaríamos por el mal camino que estamos. Ajá. No sería entonces mejor decir que es lo que nos está observando, que no nos pierde pie ni pisar, que nos está supervisando nuestra vida, nos está dando libre albedrío y después nos pedirá cuenta, Ok, ¿no? ahora déjame decirte que lo que añadiste, que nos está observando, ¿ya? Estoy 100% de acuerdo. Nos está observando, pero también nos está dirigiendo. Todos los Cosas malas. De todas las cosas malas, nosotros aprendemos también. Tienes que darte cuenta. Qué bueno que me preguntaste, qué bueno que lo notas, pero es importante que yo escogí la palabra dirigiendo a propósito, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo soy creyente que hasta el mal que nosotros hacemos, los males y las dificultades que pasamos, que eso también Dios está involucrado y lo va a usar para dirigirnos más cerca a Él. Desde el punto de vista de Kabbalah, hay dos tipos de teshuvah, de arrepentimiento. O arrepentimiento no es suficiente, de retorno a Dios. Uno es teshuvah beyirah, que es el acercamiento a Dios por miedo del castigo o por razón del castigo, y el otro es teshuvah be'ahavá, que es acercamiento a Dios por amor. Los mekubalim explican, los cabalistas explican que el primero, cuando uno se arrepiente y se acerca a Dios por miedo al castigo o por sufrimiento,
que Dios perdona el mal que hicimos en el pasado. En el segundo, cuando es un acercamiento por amor a Dios, entonces Dios no solamente lo perdona, pero le da crédito. ¿Por qué? Porque, en otras palabras, es un mérito ese mal que hicieron. ¿Por qué? Porque ese mal lo inspiró a uno a acercarse a Dios. Y yo creo, cuando estábamos hablando anteriormente del Mashiach, yo creo que parte de la experiencia de entender lo que es el Mashiach es cuando el Mashiach llega y empieza a explicarle al ser humano: han probado este camino, y han tratado este, y han tratado este, y han tratado la ciencia, han tratado política, han tratado marxismo, han tratado todos los diferentes caminos y no le ha dado resultado. ¿Qué le queda? La fe. Lo único que le queda es el camino espiritual. Entonces, ya en el desespero del ser humano, que hemos buscado todos los problemas, hemos buscado todas las soluciones y no lo podemos encontrar, nos queda nada más un camino. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, lo que nos inspira, a veces lo que nos inspira son las dificultades. Entonces, yo creo que todo está dirigido por Dios. Y había el gran maestro, el maestro de Rabbi Akiva, Nahum Ish Gamzu. El maestro de Rabbi Akiva era Nahum Ish Gamzu. Quiere decir, Nahum, el hombre que decía Gamzu. Esto también. Quiere decir, esto también es para el bien. Siempre andaba Gamzu le Tová. Esto también es para el bien. Entonces, cualquier cosa que ocurría, él lo miraba y lo identificaba y decía, esto también es para el bien. Y le salvó de muchísimas situaciones, ¿no? Entonces, todo lo que ocurre, uno tiene que reinterpretarlo y entender que estamos siendo dirigidos. Déjame continuar ¿pero se entiende la idea? Ok. Yo creo con fe completa que el Creador no tiene cuerpo, que nada de corporal se le puede atribuir y que ninguna imagen puede representarlo. Muy importante, parte del judaísmo, el concepto de que nosotros no podemos tener una imagen, imaginarnos o crear un dibujo, crear algo que representa a Dios. Eso es absolutamente prohibido. En Génesis dice, y creó al hombre a su imagen. Cuando dice eso, ¿qué quiere decir eso? Cuando está en eso. Muy bueno. Esa pregunta es la pregunta. ¿Se entendió la pregunta? No lo escuchamos. Buenísima. Sí, Buenísima. ¿la puedes repetir? Buenísima. Sí, buenísima. Te ganaste el premio. Te ganas el premio. Pero ahora la vamos a confundir. Pero ella dice, pregunta que en Génesis, en la Torá, dice que Dios creó al ser humano en la imagen de Dios. Y nosotros somos carne y hueso, tenemos una forma física. ¿Cómo podemos decir que Dios creó al ser humano en la imagen de Dios si Dios no tiene imagen? Buena pregunta, ¿verdad? Buenísima. Ok, so déjame darte las respuestas tradicionales a la pregunta, porque déjame decirte que los rabinos ya hicieron esa pregunta y es una pregunta muy importante, muy profunda. Una de las formas de entenderlo es, nosotros tenemos dos esencias, ¿ya? Ahora déjame decirte que antes de crear al ser humano, la Torá dice, usa el plural, Betzalmenu, que quiere decir el plural, vamos a crear al ser humano en nuestra imagen. No dice solamente que fue creado en la imagen de Dios. Dice, crearemos al ser humano en nuestra imagen. Sí. Betzalmenu, sí, que quiere decir que es plural. De ahí los Mekubalim explican que el ser humano es la imagen de Dios y la imagen de la creación. Betzalmenu quiere decir que nosotros somos la unión del mundo físico y del mundo espiritual. Entonces nosotros tenemos dos elementos. Uno que es físico, que es igual que los animales. Muchísimo nos parecemos a los monos, o algunos más que otros, pero eso, ¿verdad? Tenemos una forma física, y también tenemos una parte espiritual. Entonces, cuando los rabinos explican Betzalmenu, quiere decir que estamos hechos en la imagen de Dios, la parte espiritual que es eterna, que es creativa, que es el alma, el espíritu, la neshama, eso es parte de Dios. Y eso no tiene imagen. Eso no hay forma de dibujarlo. ¿Cómo poder dibujar un espíritu? El alma de la persona no tiene definición. Y entonces
La otra parte de la pluralidad es que nosotros somos igual que los animales. Tenemos parte que son mineral, parte que son igual al mundo. Entonces, nosotros somos una combinación del mundo físico y también del mundo espiritual. Esa es una explicación. Pero hay muchas más. Hay muchas más. Otra forma de explicarlo es que nosotros podemos revelar la presencia divina, enseñar la presencia divina y también esconder la presencia divina. Y la forma que Dios creó al mundo fue una combinación de enseñar, de revelarse y de esconderse en una forma física. ¿Por qué? Porque Dios no tiene definición. Pero si yo creo un mundo definido, que tiene límite, entonces eso es lo opuesto a la presencia divina, porque tiene límite. Entonces, esto es una combinación de las dos. El ser humano tiene esa combinación de los dos. Ese es uno. Otro es que la forma física del cuerpo humano tiene, y esto también es cabalista, que la forma del cuerpo humano es una forma física de demostrar conceptos espirituales que no tienen definición. Pero la forma fácil de responderte a esta pregunta, la más fácil, ¿se entendió todas las demás? La forma más fácil de entenderlo es que nosotros somos creados en la imagen de Dios, pero Dios no es creado en la imagen de nosotros. ¿Se entendió eso? Pero Dios, nosotros fuimos creados en la imagen de Dios, pero nunca podemos crear a Dios en la imagen de nosotros. Yeah. Cuando alguien crea un ídolo o crea un Dios que tiene una forma física, hemos cogido a Dios y lo creamos y lo limitamos a la imagen de nosotros. Cuando la Torá dice que nosotros fuimos creados en la imagen de Dios, quiere decir que nosotros somos un ejemplo de Él, pero Él no es un ejemplo de nosotros. ¿Se entiende esa idea? Yeah. Bueno, esa es la más fácil. bueno, Pero cuando él dice, yo lo entendía diferente. No es lo mismo un alma con cuerpo que un cuerpo humano. Exacto. Ya. Una pregunta. cuando él dice hagamos, aquí no está diciendo hagamos. Ajá. Eso es lo que estamos hablando. Esa es la pluralidad. Los Mekubalim explican, y esta pregunta se ha hecho hace siglos. Hay varias respuestas. Una es que es el término real de los reyes, a donde los reyes no hablan solamente para ellos, pero sino hablan en la forma plural. Ese es uno. La otra forma de entenderlo es cuando nosotros decimos que es la pluralidad, estamos diciendo que Él está invitando a todos los seres que ya fueron creados a tener una parte en la creación del ser humano. Es muy importante, cabalísticamente es muy importante esta idea. ¿Qué es lo que Dios creó antes de crear al ser humano? Todo. Lo último fuimos nosotros. En otras palabras, cuando Él dice vamos a crear, Él está invitando a lo que ya Él creó y Él, que se combinan a crear. En otras palabras, ya Él creó la tierra y de la tierra nosotros salimos. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que todo lo que fue creado está dentro del ser humano. Todos los animales, todos los minerales, todo lo que existe en el mundo está dentro del cuerpo humano. Entonces, el cuerpo humano, hablando de lo que estábamos hablando de Raquel anteriormente, cuando una persona crea armonía dentro de su persona, crea armonía en el mundo. Porque nosotros fuimos creados en la imagen del mundo. ¿Se entiende? Entonces, cada persona es como un Mikdash Me'at, no sé cómo describirlo, un santuario en miniatura, ¿ya? Miniatura. Entonces, que es lo pequeño expresando lo grande. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Estás seguro? ¿Me lo puedes repetir? No, vamos. Sí. Okay. Una pregunta. ¿Qué es Dios? Sí, porque a veces uno... ¿Quién? Todo. ¿Quién? Todo. ¿El Ein Sof? Todo. ¿Quiere responder? Todo es Dios. Todo que creó. Solamente piensa, yo a veces me pongo a pensar cómo salieron los árboles,
¿Cómo que salió? Hay un creador. Yo Nadie hago- sabe cómo es él. Si yo hago esa pregunta... El único que lo vio, lo escuchó, no lo vio, creo que fue Moshe. Sí. El único, no sé si lo vio. Bueno, la Torah dice que le vio la Lo espalda. vio un poco, la espalda. Ah, eso, dice la eso Torah. ¿cómo se entiende? Pero lo escuchó. Yo hago esa pregunta porque allí en la noticia estuve mirando y encontraron un sol que es 137 mil millones de veces más grande que este sol. Ujú. Entonces, luego hablamos tanto, pero ¿quién es Dios? O sea, Y si yo te respondo a esa pregunta, yo sería un idólatra. Yo no te puedo responder a esa pregunta. La única respuesta que existe es que es un concepto infinito que no tiene límite. Los Mekubalim le llaman el Ein Sof, que no tiene límite. Y nada más para aliviarte el dilema, el momento cuando vas a entenderlo es cuando te mueras. no lo quieren Dame para que sepas. No tiene problema. No, a mí no se da apuro, ¿verdad que no? En serio, güey. Pero porque no lo entiendas no quiere decir que no deberías de explorarlo. Tenemos que explorarlo toda la vida. Ya. Rafa, dicen que todos nosotros de esta generación somos Neshamot. Sí, reencarnaciones. Yeah. Reencarnación. Yeah, absolutamente. Sí, ¿no? Esta es la última reencarnación que hay. Sí. Después ya viene todo lo... Sí, todos nosotros somos almas recicladas. Reciclados, sí. Ok, vamos a seguir. Yo creo con fe completa que el Creador es lo primero y es lo eterno. Yo creo con fe completa que es al solo Creador quien debemos rezar y que a nadie más podemos dirigir nuestras plegarias. Muy importante. El judaísmo. Hay una... Yo no sé si yo les conté. Sí. Yo no sé si yo les conté, pero déjame contárselo. Un señor fue a visitar al Papa. Cuando llegó a la oficina del Papa, vio un teléfono de lo más bonito, teléfono en la mesa del Papa, y le preguntó, ¿para qué usted usa ese teléfono hecho de oro? Le dice, yo uso ese teléfono para llamar a Dios. Oh, qué interesante. ¿Y yo podría usarlo? Le dice, absolutamente. Nada más te cuesta $30,000 una llamada. ¿Sí? Le da $30,000 al Papa, llama por teléfono, habla con Dios. Pasan los meses, llega a Jerusalén y está delante del sumo rabino y ve el mismo teléfono. Y le dice al sumo rabino, yo he visto ese teléfono, ¿para qué usted lo usa? Yo lo uso para llamar a Dios. Entonces le dice, ¿cuánto me cuesta? 25 centavos la llamada. Le dice, rabino, pero yo le acabo de dar $30,000 al Papa para llamar a Dios. Le dice, ¿sabes por qué? Porque el Papa usa la operadora para llegar a Dios. Nosotros llamamos directo. ¿Ya? El judaísmo es lo mismo. El judaísmo no tiene ningún intermediario. Nadie sirve como operadora en el judaísmo. O operador. ¿Ya? El judaísmo nunca ora en el nombre de otro hombre. El judaísmo nunca pide en el nombre de otra persona. En el judaísmo, la persona que quiere hablar con Dios, habla directamente con Dios. Directamente con Dios. Cuando estaba trabajando en un lugar, un señor católico, sabiendo que yo era rabino, me hizo preguntas. ¿Qué es lo que quiere decir un rabino? Entonces le estuve explicando. El rabino es el maestro de judaísmo. Entonces me preguntó que si yo acepto confesiones. Y le dije absolutamente no. Nosotros no aceptamos confesiones. Solamente, entonces, ¿cómo la persona se confiesa? Que hable con Dios. ¿Y cómo habla con Dios? Habla con Él. Simplemente habla con Dios. El judaísmo es una religión directamente que cree que Dios tiene una relación íntima con cada persona y que la persona puede hablar con Dios. Simplemente confesarle lo que se siente. Y yo les voy a dar la receta mágica para la oración. Y es la forma que yo hablo con Dios. La mejor forma es decirle a Dios lo que uno se siente. Y lo mejor es en voz alta. La gente a veces lo ven y se creen que uno está loco, pero no está loco. El que no lo hace es el que está loco. ¿Ya? Pero entonces, sentarse
y decirle a Dios, mira, esto es lo que me está ocurriendo en mi vida, y al final describirle todo lo que está ocurriendo y al final pedirle ayuda. Y esa es la receta mágica. Y ayuda. Es una fórmula. Sí, ayuda. Yo se lo digo. Yo lo sé por carne propia. Yo se lo digo en cubano. Sí, yo se lo digo en cubano. Yo le digo, oye chico, hazme favor. Hazme favor. Eso lo digo así. Pero es importante. Yeah. Ay, bendito. Sí, lo boricuas dicen, ay, bendito. ¿Ya? Sí, alguien aquí de nuestros televidentes nos está preguntando y está opinando que el Selem es la capacidad de crear. Sí. Que en eso somos a imagen y semejanza de Dios, en la capacidad de crear. Sí. Sí, tenemos esa misma capacidad. Nos pregunta, ¿cómo definimos el invocar en algunos rezos la memoria de nuestros patriarcas? Ajá. Eso es inspiración para nuestra oración, pero no es que ellos oren por nosotros. Nosotros no oramos a través de nuestros patriarcas, nunca. ¿Se entiende? Sí invocamos el Zehut Avot, que quiere decir el mérito de nuestros padres, ¿ya? Pero ese mérito de nuestros padres no tiene ningún significado a menos que nosotros también tengamos mérito y que nuestro mérito se combine con el mérito de nuestros padres. Pero ellos no pueden orar por nosotros. Nosotros no usamos al ser humano para orar, ¿ya? Ese es uno. Por cierto, lo del Tselem de creación es muy buena forma de describirlo. El comentario del Señor es muy buena forma de describirlo. No se me ocurrió describirlo así, pero es lo que yo estaba tratando de expresar cuando digo que nosotros tenemos una parte que es en la imagen de Dios, que es como Dios, y una parte física. Pero esa es la mejor forma de describirlo, lo que le está diciendo. Nosotros podemos crear. Exacto, muy buena forma de decirlo, absolutamente. Y confirmado también por el asunto de Shabbat, de que nosotros no podemos hacer acciones melajá en Shabbat, porque Dios no creó en Shabbat. Entonces, la idea confirmado con lo que le está diciendo. ¿Yeah? Ok, déjame seguir aquí. Yo creo con fe completa que todas las palabras de los profetas son verdaderas. Ya sabemos, los profetas de la Torah. Yo creo con fe completa que las profecías de Moisés, ya lo hablamos, eran verdaderas y que él fue el mayor de los profetas antes y después de él. Déjame explicar lo que primeramente cuando estamos hablando de la profecía, lo que estamos hablando es una comunicación de Dios al ser humano. Una comunicación de Dios al ser humano. Cuando nosotros hablamos de Moshe, el pueblo judío, creemos que Moshe, la Torá nos explica que Moshe era el sumo, Moisés era el sumo de todos los profetas. Y la Torá en el libro de Deuteronomio dice que no va a haber otro profeta como Moshe. Cuando nosotros hablamos de eso, tiene que darse cuenta que todos los demás profetas, Isaías, Daniel, todos los profetas que podemos mencionar de la Torá, tenían la profecía que era una profecía comparada a Moshe, que era una profecía indirecta. Quiere decir que tenían visiones, entraban en un trance, tenían un sueño. Dios les comunicaba a través de señales lo que quería conectarles. Pero Moshe, la frase más repetida de la Torah es Vaidaber Hashem el Moshe Limor. Y Dios le dijo a Moisés estas palabras. Cuando la Torah dice Vaidaber Hashem el Moshe Limor, quiere decir que Moshe nos está repitiendo exactamente la palabra divina. No es que estamos recibiendo las impresiones que Moisés recibió, sino Moisés es como una secretaria. Dios le dice X y él escribe X. ¿Ya? Por cierto, quiero mencionárselos porque cuando vean un Sefer Torah en Parashat Hazinu, que es al final de la Torah, hay una poesía escrita por Moshe, y la Hazinu está, cuando nosotros escribimos en la Torah, está escrita en columnas más estrechas. Esas columnas más estrechas, los sofrim, los que escriben la Torah,
tenemos una tradición que lo deberíamos escribir en estas columnas estrechas, porque es la impresión de Moshe como un profeta regular, no como Moshe. En otras palabras, esto es la palabra de Moshe, no es la palabra directamente de Dios. Ahora, que una palabra de Moshe no es una cosa de darle de menos, ¿no? Pero de todas maneras, porque él era tan humilde, él no quiso que se escriba en la misma forma que el resto de la Torá, para que se vea que esto es directamente la palabra de Dios. La profecía de Moshe es una profecía absoluta. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque si una persona, si viene un profeta y dice que no tenemos que guardar los mandamientos que Moshe Rabbeinu recibió, ese es un profeta falso. Absolutamente sabemos que es un profeta falso. Y el libro de Deuteronomio lo dice, ¿ya? La prueba, lo que comprueba si una persona es un profeta verdadero, si esa ley sigue lo que Moshe nos enseñó. Si viola en una forma más pequeña, viola las enseñanzas de Moshe, sabemos que es un profeta falso y no podemos seguir, ¿ya? Ahora, eso es importante, ¿ya? Porque profetas que vinieron luego, vinieron después, nosotros tuvimos en la historia judía varios profetas que vinieron, que hicieron milagros, que hicieron todo tipo de milagros, no solamente el fundador del movimiento cristiano, pero no es un ataque al cristianismo esta clase, pero no solamente es un ataque al cristianismo, pero tuvimos profetas que eran falsos, que eran profetas falsos a través del judaísmo, y la forma que lo comprobamos que es una persona falsa es porque violó la ley de Moshe. Si él viola la ley de Moshe, automáticamente sabemos que es una falsedad, ¿ya? Ahora, añadirle aquí que cualquier forma que uno empiece a estudiar la profecía de cualquier otro profeta, si estas profecías violan la ley de la Torá, absolutamente no podemos seguir, ¿ya? All right, una historieta, viñeta rabínica. Déjeme contarle. Yo me hice amigo de un jesuita. ¿No? ¿Qué? Un sacerdote jesuita. Oh. Y a ellos les gusta hacer católicos. A ellos les gusta discutir, a los jesuitas. Entonces el jesuita me preguntó, cuando ya se puso cómodo conmigo, primero tomó tiempo, entonces me preguntó, bueno, ¿qué pasa, rabino? ¿Qué pasa si cuando tú te mueras, llegas al cielo y te encuentras a Jesús y nosotros estábamos correctos? Eso es lo que me preguntó. ¿Qué pasa si te mueres y cuando llegas al cielo te encuentras a Jesús y te enteras que nosotros estábamos correctos? Entonces le dije, bueno, te voy a decir la verdad, eso es fácil de responder. Eso es fácil de responder. Me dice, sí. Entonces le digo, mira, yo llego al cielo, me encuentro a Jesús, le digo, mira, yo seguí lo que Moshe le dijo a mis antepasados. Todos nosotros, los judíos y los cristianos, estamos de acuerdo que la profecía de Moisés es correcta. Entonces yo seguí la profecía de Moisés. Ahora, ¿qué pasa? Yo le dije, ¿qué pasa si yo, siendo judío, rechazo la enseñanza de Moisés y me vuelvo cristiano? Y llego ahí arriba y lo único que me encuentro no es a Jesús, me encuentro que Moshe estaba correcto. ¿Qué defensa tengo? Porque todo el mundo está de acuerdo que Moshe es verdadero. ¿Ya? Entonces, parte de lo que nosotros sabemos es que el judaísmo es absolutamente seguro, absolutamente correcto, porque todos estamos de acuerdo que Moshe, la profecía de Moisés es 100%. Los cristianos no han dejado atrás el Antiguo Testamento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, pero Una pregunta. Yo he ido a muchos cristianos, que siempre dicen que no, porque yo no entiendo lo que me quieren dejar dicho, porque yo no he leído ni la Biblia y apenas estoy empezando a leer la Torá. Pero ¿qué quieren dejar dicho los cristianos? Dicen que Jesús abadió todas esas leyes. Yo no entiendo. ¿Cuáles fueron las leyes? Sí. ¿Cómo no escuchamos? Que canceló las leyes. ¿Abolió? ¿Qué se dice? ¿Qué ellos quieren dejar dicho con eso? Era judío. Que abolió la ley. Jesús era judío. Pero muchos cristianos me dicen a mí, por ejemplo, como uno va a tener que darle gracias a Dios hasta para cuando uno usa el baño, uno le da gracias a Dios, cuando uno va a comer, cuando termine de comer. Todas esas leyes, porque ellos dicen que Jesús la
Abolió. ¿Por qué? Pero por eso que yo no puedo ser cristiano. Pero es que ellos No, pero eso le estoy diciendo, por eso que yo no puedo ser cristiano. Cuando un cristiano me dice a mí que no tienes que guardar kashrut, que puedes comer lo que quieras, yo no puedo ser el cristiano. Porque yo soy seguidor de la profecía de Moshe. Y Moshe dice que no puede hacerlo. Nadie tiene el derecho de cancelar esa ley. Ahora, hay ciertos truquitos que me hacen los pastores, que a mí me encantan. El truco de que, no, él completó la ley. Él completó la ley. ¿Qué quiere decir? Que él hizo toda la ley y por eso nosotros no tenemos que guardarla. Eso es ridículo. Eso es ridículo. Entonces, yo digo, ¿saben una cosa, amigos? Ustedes no tienen que guardar nada. Yo lo voy a hacer por ustedes. Sería irresponsable. Eso no es lo que la Torah nos enseña. ¿Ya? Entonces, hay muchas diferentes formas de decir la misma cosa, pero si uno empieza a estudiar lo que dice la Torah y la Torah dice que no puedes hacerlo, la Torah plenamente dice que uno no puede comer puerco, carne de puerco, carne de cerdo. Alguien que venga y diga que ahora puedes comer carne de cerdo está violando la profecía de Moisés. Plenamente. No hay más nada para discutir. Una pregunta. Aunque viole la ley. Una pregunta. Aunque violen la ley, los cristianos son judíos. Explícame por qué. Porque, a mi entender, si tú aceptas a Yahvé, al Creador, como único Dios, tú eres judío. O sea, ¿tú estás seguro? Los cristianos, un ejemplo, existe el Dios Ram de los egipcios, existe el Dios Vishnu del hinduismo. O sea, los cristianos están siguiendo el Dios judío. Sí. Jesús. No. Los cristianos no dicen que Jesús es Dios. Sí. Sí lo dicen. Ellos dicen que es el Hijo de Dios. No, y ahora dicen Dios. Los cristianos no esto dicen. No es una clase de cristianismo de todas maneras. Yo voy a enseñarlo ahí. Ellos dicen que Él envió a su Hijo. Ellos no dicen Él es de Dios. No. Él envió a su Hijo. O sea, como que Jesús. Entonces Él es igual que yo. Sí. Sí, ok. Porque yo también soy hijo de Dios. Sí, igual. Aunque ustedes han conocido a mi papá bastante bien. Entonces, en ese punto, todos los cristianos son judíos. Ajá. Ya. Déjame explicarte que eso no es el caso. Por ejemplo, Bilam, el profeta Bilam, tú lo conoces de la Biblia, que fue que Balak le pagó para que venga a maldecir al pueblo judío. Él tenía una relación con el Dios de Israel, pero él no era judío. Bilam, el profeta malvado, que verdaderamente quería maldecir al pueblo judío, pero él se comunicó con el Dios de Israel, habló con el Dios de Israel, ¿ya? Pero él no era judío. O sea, se estaba comunicando con el Dios de Israel. Sí, el Dios de Israel le dijo que no podía maldecir. Okay. Y él fue y dijo una bendición. Le viró la lengua y tuvo que decir una bendición. En vez de maldecir. Déjame explicarte la razón, lo que estamos aquí analizando. O sea, 100%. Yo estoy entendiéndote. Mira, parte del problema es este. Cuando alguien usa, hay ciertas palabras que yo puedo usarlas y son iguales, la misma palabra que nosotros estamos usando, pero no tienen el mismo sentido. Cuando los cristianos dicen Yahvé, cuando dicen Jehová, cuando dicen Adonai, cuando usan palabras hebreas, pero esa palabra hebrea todavía le permite que él tenga una relación con Dios. Y déjame decirte que yo soy creyente, que en cualquier lugar que la gente oren, Dios le responde. Pero es por la misericordia que Dios tiene. ¿Entiendes? Esa es mi creencia y está en el Talmud también. No estoy diciendo que Dios no tiene una relación con ellos, pero cuando una persona usa ese nombre, y ese nombre es un nombre que se puede usar para decir que uno no tiene que guardar los pactos, los mandamientos de la Torah, eso no es judaísmo. El judaísmo requiere, vamos a analizarlo, el judaísmo requiere
que la persona crea en la Torá y guarde sus mandamientos. Y tiene un proceso específico cuando esa persona no nace de la línea del pueblo de Israel. Nosotros somos un pueblo físico, teníamos tribus, somos una nación, ¿no? Entonces, si esa persona no nace de esa línea, entonces esa persona se puede convertir. Pero el proceso de la conversión es un proceso físico. No es solamente que la persona diga, yo tengo fe. Tiene que actuar en una forma que expresa esa fe. Entonces, tiene que hacer un acto específico de conversión. Sigue. Ya. O sea, yo entiendo, o sea, donde yo voy es que los cristianos estudian judaísmo porque ellos estudian el Antiguo Testamento. Pero no estudian judaísmo. Sí, y creen en ese creador que creen los judíos. Ahora, cuando tú estudias el budismo, te está hablando de otra cosa totalmente diferente. 100%. O sea, entonces, que no te está hablando nada ni parecido al judaísmo, ni se va por ese camino. Entonces ahora, el cristianismo, por lo mínimo, le da más fuerza al judaísmo, incluso lo ponen grande, o sea, le da más fuerza al judaísmo que cualquier otra religión. Buenísimo lo que está diciendo. El Rambam te va a responder. Déjame ponerme la gorra del Rambam. Te voy a decir, mira, el Rambam en el capítulo 11 de las leyes de Reyes, cuando habla de la llegada de Mashiach, dice que el cristianismo y la religión islámica son preparaciones para la llegada de Mashiach, que el movimiento cristiano, el crecimiento del cristianismo es una preparación para convertir a los paganos en judíos. Pero no podemos decir que son judíos. Yo diría que están en proceso de conversión al judaísmo. Déjame decirte cómo me ocurrió. Ocurrió hace años que la iglesia bautista americana empezó a usar shofar y la menorá y talitot y todo. Y entonces los judíos, los rabinos, empezaron a escribirle cartas al movimiento bautista pidiéndole que no haga eso para que no crea una confusión entre la religión cristiana y la religión judía. Mi respuesta es, absolutamente vengan, yo les enseño cómo guardar Shabbat, yo les enseño cómo guardar Kashrut. Cualquier momento que ese cristiano quiera abandonar la parte errónea, yo los invito a que vengan y participen con nosotros. ¿Por qué? Porque yo creo, lo que estás diciendo es cierto, absolutamente. Es un proceso de desarrollo. Mira, los paganos, una de las cosas que está ocurriendo en el mundo cristiano, la gente está abandonando más y más la parte pagana del cristianismo. Pero dentro del mundo, la religión cristiana es una síntesis entre el judaísmo, que es completamente monoteísta, y la experiencia pagana. Yeah. Entonces, lo que los cristianos tienen que hacer es terminar de llenarse del judaísmo y rechazar el paganismo. Y cuando ellos rechacen el paganismo, entonces sí van a ser judíos. Pero cuando le queda todavía esa cosa de 3 en 1, como el aceitico ese que le echan cuando tienes el 3 en 1, eso es paganismo. Cuando tienes la idea de que la mayor parte de los cristianos son creyentes que Jesús era Dios. Por cierto, sabes que a los testigos de Jehová la parte que le critican es que no son cristianos porque no son creyentes de que Él era el físico Dios. Se libera a la gente del pecado. Eso es paganismo, eso no es judaísmo. El judaísmo nunca pediría que exista un sacrificio humano. El judaísmo no pide eso. El judaísmo pone otra forma. Entonces esas son cosas del concepto pagano. ¿Ya? ¿Podemos seguir? Ya. Vamos a seguir. Ok, no vamos a seguir mucho más, pero un poquito más. Ok, ya hablamos sobre que las palabras de Moshe eran verdaderas, entre otros más. No, que están debatiendo también que esto no lo dijo el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento dice que ahí no aparece que Jesús sea Dios, ¿no? Y están aquí en una discusión. Sí, no, está bien. Mira, para mí, yo conozco esa discusión. Para mí es una pérdida de tiempo. ¿Sabes por qué? Porque se puede leer ese libro en muchas diferentes formas. Pero cuando estamos hablando de cristianismo, eso es lo que los cristianos creen. Eso es lo que forma el fundamento del cristianismo. ¿Me entiendes? Entonces,
podemos alarlo y reinterpretarlo. Muy bien, si eso lo ayuda a acercarse al judaísmo, yo creo que vale la pena. Pero si vamos a gastar horas y horas y horas reinterpretando el Nuevo Testamento, yo creo que eso es botando el tiempo. Eso para mí es una pérdida de tiempo. Anyways, número 8. Yo creo con fe completa que la ley que se encuentra en nuestras manos es eternamente la misma que fue dada a Moisés. Esto es muy importante, señores. Ustedes han estado en la sinagoga cuando hemos encontrado un fallo en la Torá y lo guardamos y cambiamos para otro pergamino. Si a la Torá le falta una letra, no se puede terminar de leer de esa Torá, se cambia para otra. ¿Por qué? Porque el judaísmo, cuando nosotros estudiamos la Torá, no tiene traducción. Es exactamente la palabra directa, no está cambiada, no está manipulada. La Torá que nosotros estamos leyendo es la misma Torá. Ahora le voy a contar que yo soy sofer, yo escribo Torá, yo escribo el pergamino. Entonces, en los años 50, cuando hubo un reencuentro entre los judíos de Yemen y los judíos de Europa, cuando fueron a recogerlos, ¿ya? En los años 50 hubo un gran, se llevaron a los judíos de Yemen para Israel, fueron a las sinagogas y revisaron los Sifrei Torah de los yemenitas, exactamente lo mismo. Quiere decir que por 1000 años no había mucho contacto entre Europa y Yemen. Y ahora podemos analizarlo y los Sifrei Torah exactamente lo mismo. Ni una letra de diferencia, ¿ya? Cuando nosotros analizamos en todos los estudios arqueológicos en la tierra de Israel, es la misma Torah. No hay cambios, ¿ya? Entonces eso es parte de lo que estamos hablando aquí. Y la práctica que el judaísmo está haciendo hoy en día es la misma práctica que nosotros recibimos sin interrupción. ¿Ya? Ahora hay costumbres, hay diferentes cosas ajustadas a la vida moderna, ¿ya? Pero el concepto es el mismo concepto y la práctica de la ley es la misma práctica de la ley. Es una parte importante del judaísmo. Vamos a terminar con el número 9. Yo creo con fe completa que esta ley no será jamás cambiada y que no hubo ni habrá otra ley por parte de Dios. Plenamente, no lo que estábamos hablando anteriormente. Ninguna otra ley puede venir y cambiar, abrogar, darle otra dirección a esta ley de Moshe. Es muy importante entender esa idea. ¿Cómo sigue la discusión? Dice, no, que la condición que Jesús coloca para pertenecer a nuestra asamblea es reconocerlo como Mesías, no como Dios. Sí, y eso es ridículo también. Y eso es ridículo también porque las cosas que se suponía que Mashiach venga, que traiga, no vinieron. Ok, anyways, por cierto, el valor que esa persona le da al Mashiach es mucho más grande que el valor que le doy yo. Porque esa persona le está ascribiendo, conectando a ese Mashiach un poder de salvación personal que ningún libro de la Torah le da al Mashiach. Eso es completamente ajeno al judaísmo. Sí, porque ven al Mashiach como un salvador. Exacto, personal. Hacia Roland Shabbat, mientras sí. que lo que esperamos es una salvación pues terrena también. Terrenal, exacto. Que nos ayude a solucionar. Exacto. Y eso es completamente, viene del exterior, no viene del judaísmo. No es interno del judaísmo. Ok, número 10. Yo creo con fe completa que el Creador conoce todas las acciones de los hombres y todos sus pensamientos. Y eso es lo que estábamos hablando anteriormente de Hashgacha Pratit, que Dios nos está observando y también dirigiendo, que todas las experiencias que hemos tenido son parte del desarrollo que Dios está usando para nosotros. Cuando yo era maestro, voy a terminar con esta idea porque ya se está poniendo tarde. Cuando yo era maestro en las escuelas públicas, yo tenía un trabajo en la 189 y Ámsterdam, quinto grado, 39 estudiantes me dieron. Y uno de los profesores, cuando estábamos planeando el salón de clases, me dijo que llene todas las paredes, yo creo que es buena idea, que llene todas las paredes, quinto grado, llene todas las paredes de palabras, rodee a los niños
en todas las partes de información. ¿Por qué? Porque si se distrae y empieza a mirar para otra pared, todavía está aprendiendo. Entonces me di cuenta, wow, eso es lo mismo que hace Dios. Dios constantemente nos rodea, ¿ya?, de diferentes símbolos, diferentes formas de comunicarnos, y todo lo que estamos viendo, bien, mal, algo que nos guste, algo que no nos guste, todavía nos está encaminando. Entonces, parte de la experiencia de entender esto es que Dios está constantemente analizándonos, pero también dirigiéndonos y pidiéndonos que vayamos en una cierta dirección, y está constantemente mirándonos. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Es porque uno de los grandes regalos de la Torá al ser humano, este es lo más importante de la Torá, es que la vida humana tiene valor. That's what it is. La vida humana tiene valor. No estamos hablando de la vida humana de millones de personas, o de miles de personas, o de cientos de personas. La vida humana individual. La vida humana individual tiene valor. Esas personas que están mirándome por el internet, o que estamos aquí reunidos, cada uno de nosotros tiene gran valor. Y Dios, aunque está atendiendo a todo lo que está en el mundo, está prestando la atención a esa vida y tiene interés que esa vida tenga valor. Y eso es parte del regalo de Judá. El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.